Amada familia, muy buenos días, bendiciones en esta mañana, una mañana soleada. Dice la palabra que nuevas son sus misericordias y sabemos que el día de hoy a través de la palabra de Dios hablará a nuestras vidas, a nuestros corazones. El Señor sabe cuál es tu necesidad. El Señor sabe lo que hay en tu corazón y lo que tu espíritu necesita. Así que preparémonos, dispongámonos, porque hoy el Señor será muy propicio para cada uno de nosotros. Bienvenidos a este tiempo devocional. Buenos días a todos, Dios les bendice en esta mañana. Damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan dentro y fuera de la ciudad, dentro y fuera del país. Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a dar inicio a nuestro tiempo devocional. Entonces allí donde tú estás, inclina tu rostro por un momento, cierra tus ojos y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Exaltamos, amado Te damos a ti toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda adoración sea solo para ti. Bendito Señor y Amado Dios, Jesús, colocamos este tiempo estamos en tus delante de tu manos. presencia. Colocamos el día de hoy en tus manos, Señor. Que todo lo que digamos, que todo lo que hagamos, Señor, seamos guiados por tu Háblanos Espíritu, por tu Señor. palabra. Háblanos a través de tu bendita palabra y que ella sea la lámpara, la que alumbre, la que nos guíe, la que nos direccione en este día, Así Señor. es, Señor. Te honramos y te bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amada familia, estamos viendo un tema que hemos querido titular de estos devocionales, una nueva generación, basados en Proverbios capítulo 30, y también el Señor nos ha llevado a hacer un paralelo con la vida de un hombre llamado Sansón en el libro de Jueces, en el capítulo 15. Pero mira lo que dice Proverbios en capítulo 30, versículo 11. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Versículo 12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Entonces vemos cómo la palabra nos está hablando acerca de toda una generación, cómo se está levantando de una manera incorrecta, cómo con hábitos, con conductas incorrectas. Y nosotros como padres, nosotros como ancianos, necesitamos y tenemos una responsabilidad. Cuando somos solteros, podemos llegar a tomar decisiones que solamente afectan nuestra vida quizás. Pero cuando nosotros somos casados o tenemos alguna responsabilidad o sobre nuestros hombros hay personas también, entonces cualquier tipo de decisión que nosotros tomemos va a afectar no solamente nuestras vidas, sino la de nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos o las personas que estén a nuestro alrededor. Dios nos ha puesto como líderes, somos influenciadores de toda una sociedad. Así que esta generación depende y también necesita de nosotros para que les ayudemos a instruir y a formar a través de la palabra. Pero aquí dice la escritura que hay una generación que es limpia en su propia opinión y si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Es decir, que hay una generación que se está levantando que considera no necesitar ni ayuda, ni consejos, ni enseñanza. Porque estos jóvenes de hoy en día creen y consideran que se las saben todas. Pero todos, absolutamente todos. Aún el sabio Salomón, siendo el hombre tan sabio, dice la palabra que tenía consejeros, personas. ¿Por qué? Porque aún la persona más sabia requiere y necesita siempre quien le esté enseñando. Nosotros estamos en un constante aprendizaje, estamos creciendo. Cada día nosotros a través de la palabra, a través de la oración, a través de las personas que nos rodean, las personas que son indicadas para nuestra vida, hacen que nosotros crezcamos y nos ayudan a ser mejores. Necesitamos ser selectivos. Necesitamos ser muy selectivos. No es ser elitistas. No es nosotros de pronto llegar a rechazar, pero sí necesitamos ser selectivos. Así como somos selectivos en nuestra alimentación para tener una buena salud, necesitamos ser también selectivos en lo que dejamos entrar a nuestros oídos, porque eso va a traer una salud a nuestro corazón. Y debemos también nosotros ser selectivos con las personas que nos rodean, porque hay personas que no suman, sino que restan a nuestra vida. Hay personas que no son las que deben estar a nuestro lado. Y necesitamos nosotros también tener la sabiduría, el discernimiento para saber qué personas son las que deben estar a nuestro alrededor, ser parte de nuestras vidas como amigos, como familia. Amén. Entonces, y aquí dice que hay una generación que es limpia en su propia opinión.
que ninguno de nosotros consideremos ser sabios en nuestra propia opinión, que ninguno de nosotros consideremos que ya no las sabemos todas, porque muchas veces en consejerías hay una frase que es muy habitual: sí, yo sé, sí, yo sé. Pero entonces, ¿por qué no todo lo que sabemos lo aplicamos? Sí, yo sé. Entonces entramos a hablar con un varón, con una mujer, con un joven, y comenzamos a aconsejarle, comenzamos a hablarle sobre la situación, y todos lo saben: sí, yo sé, sí, yo sé. Entonces el problema no está en lo mucho que sepamos, sino en lo poco que aplicamos. Amén. Amén. Entonces el problema no está en lo mucho que sepamos, sino en lo poco que aplicamos. Que eso que tú sabes, nosotros debemos aplicarlo. Y eso sucedió en la vida de Sansón. Eso sucedió en la vida de Sansón. Era un hombre que tenía el conocimiento, pero que aplicaba poco para su propia vida. Y mira lo que dice el versículo 13 de Proverbios. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Entonces, ¿sabes? Aquí habla de una generación, dice que como levanta, cuyos párpados están levantados en alto. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama altivez, se llama orgullo, se llama arrogancia. Vivimos en una generación donde se alimenta el ego de una manera increíble. Hoy en día es el orgullo y la altivez lo que está tal vez haciendo de esta generación personas que son, que consideran no necesitar de ninguna otra persona. Y mira lo que dice allí en el capítulo 16, vamos a hacer una comparación con Sansón. Entonces, dice la escritura, capítulo 16, versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera. Recuerdan que la semana pasada habíamos visto cómo Sansón había tomado alimento de un animal muerto, cómo le había dado a sus padres y había encubierto este secreto a sus padres. Hay cosas que nosotros necesitamos sacar. No podemos nosotros estar con cosas guardadas en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero mira lo que dice el capítulo 16 hablando de esa generación altiva, esa generación orgullosa. Dice capítulo 16 versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio allá una mujer ramera y se llegó a ella, es decir, que tuvo intimidad, tuvo relaciones sexuales con una mujer ramera. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Mire cómo lo que sucede. Entonces toma a una mujer filistea por esposa, engaña a su padre porque toma un alimento de animal muerto, entonces se había comenzado a contaminar. Pero ahora llega a Gaza y se llega a una mujer prostituta, a una ramera, dice la palabra. Entonces ya lo que tenía Sansón era una conciencia cauterizada. Era un hombre que ya no le tenía temor a pecar. Y aún seguía con la misma fuerza. Nosotros diríamos: pero ¿por qué Dios sigue respaldándolo? Dios respalda su palabra, su promesa. Pero una cosa es el respaldo y otra cosa es la aprobación. Y Sansón entonces comenzó a caminar muy confiadamente, porque consideró que nadie se había dado cuenta y que con Dios se podía jugar. Con Dios no podemos jugar. Ahora, mira lo que sigue diciendo allí en el versículo 4. Mira lo que dice el versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Conocemos a Sansón y todos lo relacionamos con su mujer, con su debilidad, Dalila. Pero si vemos por la palabra, ¿cuántas mujeres hasta este momento han pasado por la vida de Sansón? Entonces fue la mujer filistea con la que se casó, porque ya era casado, con la mujer ramera de Gaza, y ahora llega Dalila, entonces de Sorek. Había una debilidad en Sansón. Sansón le abre una puerta al diablo, al maligno, por causa de una debilidad. Nosotros necesitamos, ahora hay puertas que son muy notorias, que se abren por causa de las debilidades, pero también hay grietas pequeñas en las cuales nosotros debemos fijarnos, esas goteras pequeñas
que no les prestamos atención, pero puede dañar aún la vida de una persona, la familia de una persona, el ministerio de una persona. Y este hombre había abierto una puerta grandísima al diablo, al enemigo. Y Sansón tenía una debilidad. ¿Cuál era la debilidad de Sansón? Eran las mujeres. Las mujeres. Pero, ¿y qué sucedió? ¿Por qué razón él no se satisfacía con su esposa? Porque igual, tal vez fue la decisión de casarse con ella fue algo emocional, fue una decisión a la ligera. Yo sé que si se hubiese casado con la mujer que Dios ya tenía para Sansón, era una mujer que lo podía satisfacer en todas las áreas. Pero en este caso, en Sansón, al abrirle la puerta a una debilidad, entonces se convirtió en algo insaciable. Con su esposa, con una ramera, ahora llegó, dice que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek. Entonces él parecía, como dice ese adagio popular, que los que en cada puerto tienen un amor, porque donde quiera que él llegaba, entonces se enamoraba. Dice allí, se enamoró. Pero la pregunta es, ¿sí sería amor lo que este hombre podía llegar a tener? De hecho, de la primera mujer también, según él, se sentía enamorado. Y si me gusta, era lo que él quería, y tal parece que él siempre en esa área tuvo su debilidad. Y pues bueno, tenía un corazón grande. Es la bendición que tiene Sansón, porque a todas las amaba. Entonces eso deja ver que tenía un corazón grande, pero realmente su corazón era un corazón adúltero. Entonces, Sansón con su debilidad, pero también yo noto algo y veo algo en Sansón, y era que era un hombre inmaduro. Era un hombre inmaduro porque dice que se enamoraba, dice la palabra, y se enamoraba, o sea, con facilidad. Él inclinaba su corazón de una manera incorrecta. Entonces son apegos, son dependencias que este hombre comenzaba a generar en muy corto tiempo. Eso no es amor. Eso no es amor, porque después de su esposa no hay un amor verdadero. No lo hay. Todo es temporal, es efímero. Entonces necesitamos nosotros cuidar a estas generaciones también, a nuestros hijos, de esos apegos incorrectos, de esas dependencias. Porque hoy los jóvenes con facilidad se enamoran en 8 días. En 8 días y pelean y ya quieren quitarse la vida, hacen pactos, hacen cosas. Entonces, o dejan de amar, ¿no? Así como se enamoran, se desenamoran. Y aquí Sansón es el vivo ejemplo donde nos deja ver que era una persona que tenía problemas emocionales. En la primera dice, pues ella me gusta, y supongo que fue lo mismo que vio con la ramera, y luego viene y dice que se enamoró de una Dalila. ¿Dónde estaba el problema de Sansón? En su área emocional. Y cuando nosotros no tenemos cuidado del área emocional, cuídate en tu área emocional. Recordemos que en el área emocional está el alma, pero también está la voluntad. Cuando nosotros no colocamos nuestra área emocional que sea gobernada por el Señor, pues terminamos haciendo lo que nuestra voluntad, es decir, lo que nuestra alma nos indica. Y por eso se deja de tener una voluntad guiada por el Señor para empezar a caminar bajo una voluntad propia. Y esa voluntad propia es la que hace que nos enamoremos, que odiemos, que hoy amé, pero ya mañana aborrecí. Entonces hay que colocar esa área en las manos del Señor. Entonces, el área emocional. Sansón era un hombre que en sus inicios comenzó a ser un hombre espiritual. Pero cuando comienza y tiene todas estas clases de errores, ¿sabes qué me lleva a mí a pensar y tal vez a estar muy seguro de lo que les voy a decir? Y no quiero llegar a ser un hereje, pero yo sé que la comunicación con Dios se interrumpió. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando tenemos una buena comunicación con Dios, cuando tenemos esa relación con Dios, esa intimidad con Dios, entonces es cuando nosotros tenemos el temor de hacer las cosas. Hay un temor de Dios en nosotros. No nos inclinamos a hacer el mal. No pecamos. No porque haya temor a un infierno, sino porque hay un amor a Dios. Entonces, algo primordial y algo muy importante es no podemos nosotros dejar que esa comunicación se interrumpa, se corte. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió acá? Había una dependencia, comenzó a generarse una dependencia, un problema emocional y también una debilidad sexual. Porque dice en el versículo 10, capítulo 16 que llegó a Gaza y se llegó a una mujer ramera.
Entonces, una mujer ramera, una prostituta, es por cambio de dinero. Él tal vez pagó, le gustó y sencillamente hasta ahí quedó. Pero allí en el capítulo, en el versículo 4, dice que se enamoró, o sea que involucró sus emociones. Ahora, importante lo que el pastor nos está hablando. Ciertamente se había quebrado la relación con Dios, pero para Sansón él estaba bien. Sí. Entonces, independientemente, la Biblia no nos lo habla, pero tal vez él puede que hubiese seguido orando a Dios, ¿sí? Él no se dio cuenta, era que Dios había cortado su relación con él, pero él seguía conectándose con Dios, considerando que la relación que él tenía con el Señor estaba bien. ¿Cuántas veces sucede lo mismo? Donde se hacen cosas incorrectas, pero se sigue orando pensando que Dios está bien con nosotros, pensando que lo que nosotros estamos haciendo es agradable a Dios. Y ese es yo pienso que ese es el peligro más grande, creer que las cosas están bien cuando realmente las cosas están mal, cuando hay una relación que se quebró. Y muchas veces pasa eso dentro de nuestros hogares, ¿verdad? Pasa eso con nuestros amigos, donde pensamos que bueno, hicimos algo incorrecto, pero lo dejamos pasar y creemos que todo está bien. Creemos que la esposa está bien y está contenta. Creemos que el esposo está bien y está contento. Tal vez porque en el momento no dijeron nada, pero no podemos considerar que no haya afectado nuestra actitud, que no hayan afectado nuestras palabras, ¿verdad? Entonces es importante que permitamos que el Espíritu de Dios nos examine. Nosotros hablábamos la semana pasada cuán importante es permitir que a diario seamos examinados por el Señor, porque es el único que nos conduce a la verdad, es el único que nos muestra realmente cómo está nuestro corazón. Nunca Sansón se acercó a Dios a decirle: ven Señor, ¿cómo estoy? ¿Cómo voy? Nunca lo hizo, y por eso él consideró que su relación con Dios estaba bien, cuando realmente ya su relación se empezaba a fracturar. Ahora, mira lo que dice ahí el versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer del valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Entonces, ¿cómo era Dalila? Sansón era un hombre escogido por Dios, y el solo hecho de que seamos escogidos, de que tus hijos, que tú seas escogido, hay una luz sobre tu vida. Es la luz de Jehová sobre nuestras vidas. Eso hace que haya una gracia especial de parte de Dios sobre nosotros. Y siempre el diablo, siempre el enemigo va a querer opacar esa luz, quitarnos esa luz, robarnos esa luz. Entonces Dalila era una mujer tal vez muy hermosa, era muy bonita, porque no solo se llegó a ella, sino dice la palabra que se enamoró. Dice: y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza. Entonces, ¿para qué se estaba acercando Dalila a Sansón? Para engañarle. Porque el enemigo ha venido a matar, robar y destruir. Pero entonces Sansón sí entregó su corazón. Sansón involucró sus emociones donde no debía involucrarlas. Pero el enemigo venía y lo único que quería era engañar. Hay muchas estrategias del diablo. Lo único que ha querido hacer con esta generación es engañarles, que involucren su corazón. Cuando un joven involucra su corazón o sus emociones, no hay consejo, no hay lágrima que lo pueda hacer desistir de esto. Vemos el caso de Sansón. ¿Cuánto sus padres no le llorarían, no le insistirían, no le aconsejarían, le dieron cantaleta? Pero nada de esto lo hizo desistir, porque ya había involucrado sus emociones. Cuídate de involucrar tus emociones. Cuidemos a nuestros hijos en oración. Señor, que sean guardadas las emociones, el corazón de nuestros hijos. Amén, aún en nuestro propio. Nuestro corazón, Señor, no queremos involucrar nuestro corazón, no queremos involucrar nuestras emociones, Padre, porque no nos queremos equivocar, no queremos involucrarlas donde no debemos. Y dice la palabra que engáñale, le dijeron a Dalila, engaña a Sansón, a un hijo de Dios. Pero ¿cómo pudo haber sido engañado Sansón? Por la belleza y por su debilidad. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si se nos viene de frente, nosotros tenemos un arsenal.
Tenemos un arsenal para batallar. Tenemos a los ángeles de Jehová. Tenemos al Espíritu de Dios. Tenemos la palabra. Y nos levantamos nosotros. Y nos ponemos en pie y en guardia para batallar contra el mismo diablo. Y lo podremos vencer en el nombre de Jesús. Sansón era un hombre fuerte, era un hombre aguerrido, mató a leones, ya había matado a 30, había matado a 1000 con una quijada de asno. O sea, era un hombre muy fuerte. Él estaba confiado en su fortaleza y en el respaldo de Dios. ¿Y cuántos son? Y dígame, ¿cómo es que dicen los jóvenes? Yo les voy a decir cuántos pares son 3 moscas. Sí, y nosotros podremos estar muy confiados, pero el enemigo no atacó de frente. El diablo no atacó de frente. Él es muy sutil. De hecho, él nunca ataca de frente, pastor. Él es muy sutil. Él es muy sutil. Entonces, ¿por qué lo digo que no atacó de frente? Porque podrían venir ejércitos y atacar a Sansón y él los podía destruir. Pero aquí, ¿sabes por dónde fue el ataque del diablo? Por la parte emocional, por su corazón, por su debilidad, la parte sexual. Cuídate de tu debilidad en el área sexual. Porque lo que no pudieron hacer 1000 hombres con Sansón, lo pudo hacer la palabra dulce de una ramera, de una mujer. Es bueno que tengamos claridad en eso, porque el Salmo 91 nos habla acerca del lazo del cazador. Sí. Del lazo. Es decir, trampas que en el camino se van a encontrar. Y las trampas tienen una particularidad. Por eso se les llama trampas, porque están camufladas, no son notorias. Si en el campo fuera notoria una trampa, pues no cae el conejo, no cae el oso, ¿verdad? No caerían los animales en las trampas. Pero ¿por qué los animales caen en las trampas? Porque están bien cubiertas, están bien tapadas, ¿verdad? Y así camina el enemigo con nosotros si nosotros no tenemos cuidado. Él nunca nos va a poner cosas notorias, que se vean, que sean evidentes es la palabra, que no sean evidentes, ¿verdad? Él siempre va a poner el lazo, él siempre va a poner la trampa. Y si no es con la ayuda del Señor, difícilmente vamos a poder verlas. Entonces Sansón, el lazo que le colocaron fue en el área sexual. Y David, ¿cuál fue la debilidad de David? Un rey con promesa, con todo un ejército, pero también fue muy sutil. Él se colocó sobre una terraza y vio, solamente vio y perdió. Vio lo que no tenía que ver. Cuida tus ojos. Joven, cuidemos nuestros ojos. Varones de Dios, mujeres de Dios, cuidemos nuestros ojos. Que en oración, ¿qué podemos hacer nosotros? Señor, guarda a mi esposa de mirada de varón extraño, porque yo no desconfío de mi esposa, desconfío del diablo, desconfío del que está afuera. Entonces ella no desconfía de mí, pero desconfía del diablo. Entonces, ¿qué pasó con el mismo Salomón? ¿Cuál era la debilidad de Salomón? Las mujeres. Igual, las mujeres. Y en el caso de Salomón era un tema bastante serio, porque él las complacía. Sí. Él las complacía, y las complacía con sus dioses. Entonces, por ejemplo, acá estas 3 mujeres, a cada mujer Sansón le hacía un altar para que adorara. ¿Por qué? Porque finalmente Salomón terminaba complaciendo a aquellas mujeres, ¿verdad? Y eso fue lo que los llevó a él a perder la bendición de Dios. Entonces, Dalila, comienza todo un trabajo, y esto yo creo que lo vamos a ver para el día jueves. Ya el día jueves vamos a terminar con este tema de una nueva generación. ¿Y cómo terminó? Lo que comenzó bien por causa de las malas decisiones, terminó mal. No porque fuera la voluntad de Dios. No porque fuera la voluntad de Dios. El propósito de Dios sobre Sansón siempre fue grande. Siempre fue grande. Así como el propósito de Dios sobre tu vida y sobre la mía. Sobre la vida de mi esposa. Son propósitos grandes. No son propósitos pequeños. Pero por eso mismo, por lo grande de los propósitos, el enemigo no se ha quedado quieto. El enemigo sigue trabajando. Una de las cualidades, se podría decir, que tiene el enemigo es la persistencia, la insistencia, la permanencia, la espera. Dice que anda como león rugiente mirando a quien devorar. Y una de las cosas que tiene el león es que es muy sagaz y se espera lo que tiene que esperar hasta que caza su presa. Él es paciente. Él es paciente. Él sí sabe esperar. Una de las situaciones de Sansón, que fue lo que lo llevó a él
a perder y a perder cosas maravillosas en el Señor, fue que él se confió. Entonces, al confiarse, el enemigo halló una ventaja sobre él. No nos confiemos. Amén. Caminemos siempre de la mano, alerta, atentos. No descuidemos nuestra vida espiritual, porque el problema de Sansón fue que se confió, y aparte de que se confió, descuidó su relación con Dios. No descuidemos nuestra relación con Dios. No descuidemos nuestra relación con nuestros hijos. No descuidemos nuestra relación con nuestro cónyuge, sea esposa o sea esposo. No descuidemos las relaciones, porque esa es una puerta que aparentemente no está abierta, pero está abierta. Entonces debemos de tener mucho cuidado de no confiarnos en lo natural y no confiarnos en lo espiritual. Y dice la palabra que aquel que se crea que esté firme, mire que no caiga. Amén. Así que esta palabra no es solo para los jóvenes, no es solo para el soltero, no es solo para aquel que está liviano y tibio espiritualmente, es absolutamente para todos. Porque David era un hombre consagrado, David era un hombre de Dios, que él componía para Dios, pero fue un hombre que por causa de una debilidad, por haber estado donde no debía estar, por haberse confiado y por haber visto lo que no tenía que ver, terminó mal. Entonces, que no sea nuestro caso, no nos confiemos. Ante la tentación, huyamos. Dice la palabra del Señor que resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, tenemos herramientas. Las herramientas, la palabra, la oración. Oremos por nuestros hijos, oremos por nuestra relación. Que no sea por causa de nuestras debilidades. Mientras estemos en esta tierra, mientras estemos pegados a este cuerpo, siempre vamos a tener tentaciones. El problema no es tener tentaciones, el problema es caer en las tentaciones. Y si estamos preparados, ¿verdad? Cuando tú mantienes una relación con el Señor, eso hace que estemos preparados. Hay situaciones que se presentan porque no ha habido una preparación. No se ha estado en tiempos a solas con Dios, y por eso finalmente se termina perdiendo todo. Hemos conocido familias que se han destruido totalmente porque alguno se confió o porque todos se confiaron. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos instruye, nos enseñas. Señor, que esa luz que ha sido puesta sobre nuestras vidas, porque lo dice la palabra. Señor, que somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Padre, que no se extinga, que no se apague. Que el enemigo, Señor, tenga que huir por causa de tu bendita presencia. Pero también que nosotros podamos huir ante toda la tentación. Señor, en no considerar que somos fuertes, que somos, Señor, Padre, sabios en nuestra propia opinión, sino siempre, Padre amado, pedir del cielo tu sabiduría, Señor, y ese respaldo, esa aprobación, amado Dios, esa fortaleza para poder continuar, amado Padre. Señor, mira cada varón, cada mujer, cada joven, cada familia que hoy se ha conectado, Señor, o que tal vez esté escuchando, Señor, este devocional. Amado Padre, necesitamos de ti, necesitamos, Señor, de tu bendita presencia y de tu palabra. Señor, no nos confiamos. Cada vez más, Señor, una dependencia total, Señor, de ti, amado Dios. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Mis amados, recordemos, el día de mañana tenemos nuestro servicio a las 6 de la tarde. Ya puedes reunirte con nosotros en la iglesia. Estaremos allí muy felices, contentos a recibirte. O también te puedes conectar por Facebook, por YouTube o por Frecuencia Espiritual Radio. El jueves nuevamente nos vemos en esta cita a las 9 de la mañana, devocional el día viernes en el tiempo de ayuno. Sábado, Mujeres de Dios, 5 de la tarde, no se lo pueden perder, porque yo sé que Dios estará hablando a sus corazones, mujeres. Y el día domingo, 7, 9 y 11, nuestros servicios. Amén. Les bendecimos, les amamos y que pasen un excelente día. Bendiciones para todos.